tenemos una función a trozos para la cual nos piden estudiar la continuidad y estudiar si tiene asíntotas horizontales, verticales o oblicuas. Bueno, en primer lugar, para el apartado A tenemos que empezar estudiando el dominio de cada trozo para ver si los problemas de dominio, lo que se llamarían los puntos singulares de cada trozo, realmente entran por ese trozo o no, ¿vale? En función de estas desigualdades. Bueno, pues lo primero. Vamos a por el dominio. En el primer trozo, que vamos a llamar F1, podemos decir que el denominador se anula en más menos 3, ¿verdad? Resolviendo la ecuación denominador igual a 0. Luego son los reales menos el más menos 3. De estos valores realmente el único que hace daño a la función original es el menos 3, porque el 3 exacto ya no va por el trozo de arriba, va por el trozo de abajo. Veis que la igualdad con el 3 está en el trozo de abajo, ¿no? Luego, aunque el dominio de la función 1, del trozo 1, son los reales menos el más menos 3, de cara al dominio de la función original, solo tendremos que quitar el menos 3. Pero eso luego lo pongo, ¿eh? Ahora, el dominio de la función 2, como es un polinomio, pues son todos los reales. Vale, y lo que decía, realmente de aquí el más 3 no entra por F1, ¿vale? No entra la función 1, sino que entra por la función 2. Pero el menos 3 sí que es preocupante. De modo que el dominio ya de la función original, f de x, son todos los reales, quitando simplemente el menos 3, que ese sí que crea problemas, porque entra por el trozo de arriba y provoca un 0 en el denominador. Aparte de esto, que por supuesto ya en el menos 3 no vamos a tener continuidad, porque si no está en el dominio, por supuesto la función no puede ser continua ahí, porque no está ni siquiera definida. F discontinua en x igual a menos 3, evidentemente. Ahora, ¿qué pasa justo en el cambio de trozo? Pues vamos a ver. Tendríamos que ver f de 3 entraría por abajo, ¿verdad? 3 al cuadrado menos 4, 5. Vamos a ver los límites laterales. Cuando tendemos por la derecha, es decir, cuando nos acercamos por el 3,1, entraríamos por abajo. Luego va a dar también 5. Y vamos a ver qué pasa con el límite por el 3 por la izquierda. Sustituyendo el trozo de arriba tendríamos 3 al cubo 27 y abajo 3 por la izquierda, que es un poquito menor que 3, al cuadrado es un poquito menor que 9. Menos 9 es 0 negativo, o sea, es menos 0,0001 si queréis. K partido por 0 es infinito, en este caso, atendiendo a los signos, menos infinito. Luego los límites laterales no solo no son iguales, sino que además tenemos uno de ellos en un infinito. Por tanto, existe una asíntota vertical en x igual a 3. Pero es que además, si lo queremos puntualizar, es una asíntota vertical cuando nos acercamos por la izquierda. Es decir, es una asíntota del trozo de arriba, no del trozo de abajo. Bueno, por tanto no es continua, ¿no? No continua en x igual a 3. Conclusión. F es continua en los reales menos en el más 3, que hemos visto que tenemos una asíntota vertical en uno de los trozos, pero tampoco era continua en el menos 3. Pues ya lo tenemos. ¿Qué pasa entonces en el menos 3? No es ni siquiera necesario estudiar ahora qué pasa en el menos 3, porque ya tenemos un apartado B para ver las asíntotas. Entonces, vamos a ello. Voy a borrar un poquito. Vamos a empezar por las asíntotas verticales. Ya habíamos dicho que x igual a 3 es asíntota vertical cuando nos acercamos por la izquierda, en el trozo de arriba, el que hemos llamado F1. Vamos a ver qué pasa en x igual a menos 3, que era el otro problema de dominio.
hacemos límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha, es decir, menos 2,9 por ejemplo, entraría por arriba. Y si os dais cuenta, cuando x tiende a menos 3 por la izquierda, también entraría por arriba. Los dos entran por arriba, por culpa de esta desigualdad de aquí. En cualquiera de los casos tenemos arriba un menos 27 y ahora abajo lo que va a cambiar es el signo de este 0. Si tenemos menos 3 por la derecha, menos 2,9, al elevado al cuadrado sale un poquito menor que 9. Menos 9 sería 0 menos. De manera que k partido por 0, menos entre menos, más infinito. En el otro trozo va a ser al revés. Menos 27 partido de 0 por la derecha, y esto es menos infinito. Conclusión, asíntota vertical en x igual a menos 3. Ahora, asíntota horizontal. Bueno, por supuesto, sobre las asíntotas verticales no he mirado nada en el trozo de abajo, porque el dominio del trozo de abajo son todos los reales. No hay ningún candidato a asíntota vertical. Las asíntotas horizontales, pues, pueden ocurrir cuando la x tiende a más infinito o cuando la x tiende a menos infinito. Y esto es importante cuando la función es a trozos, porque el más infinito entra por el trozo de abajo y como veis esto da más infinito, y cuando x tiende a menos infinito vamos por el trozo de arriba. Tendremos un menos infinito arriba, al elevado al cubo, y abajo infinito positivo. Esto es una indeterminación, pero gana el grado de arriba. Grado 3 frente a grado 2, por tanto sale menos infinito. El menos es por los signos simplemente. Conclusión, como ninguno de los dos límites da un número, no tenemos asíntota horizontal ni en el trozo de abajo ni en el trozo de arriba. No existe asíntota horizontal. Esto no implica que haya asíntota oblicua, pero desde luego puede pasar. Esto sería I igual a mx más n, donde m ya sabéis que es el límite cuando x tiende a infinito. En el caso del infinito, pues iremos por el trozo de abajo. Y en el caso de que sea menos infinito, iremos por el trozo de arriba. ¿De acuerdo? Bueno, pues si x tiende a más infinito, como digo, tenemos que ir por abajo. Luego sería el límite de un polinomio que es infinito. Luego esto significa que no existe oblicua en el trozo de abajo, en lo que podemos llamar f2. La otra opción, el límite cuando x tiende a menos infinito. Es importante hacer los dos casos porque aquí la función es a trozos y cada trozo tiene un comportamiento totalmente distinto. Si la función fuera con único trozo, lo que se llama una función elemental, con hacer el límite en el más infinito vale, porque no puede ser que entre por dos sitios distintos. Aquí sí, el más infinito entra por un sitio, el menos infinito entra por otro. De hecho, entra por el trozo de arriba. Y por cierto, disculpad que en esta igualdad de aquí, en este límite, es el límite de f de x partido por x. ¿Vale? Se me ha olvidado esta x. Recordad que la pendiente de la asíntota oblicua es el límite en los más menos infinitos de la función partida por x, ¿no? La y partido por la x. Bueno, se me había olvidado eso. En cualquier caso, es infinito porque gana el grado de arriba. Bueno, pues venga, tendríamos x cubo partido de x cuadrado menos 9 partido por x. Esto es el límite cuando x tiende a menos infinito de x cubo. Y ahora, esto se multiplica, ¿no? X cuadrado por x cubo, menos 9x. Vamos a tener menos infinito entre menos infinito, grados iguales, hay que dividir 1 entre 1, por la regla de los grados. Bueno, en este caso, como la pendiente sí que es un número real, sí que tenemos asíntota oblicua para el primer trozo, en F1. Claro, para esta m tenemos que sacar su n. La n sería el límite cuando x tiende a, cuidado, menos infinito. Ya no hace falta calcular la n cuando x tiende a más infinito, porque como hemos visto que no hay asíntota oblicua cuando x tiende a más infinito, no tiene sentido seguir. De f de x, que en este caso es
f1, el primer trozo, x cubo entre x cuadrado menos 9 menos la pendiente 1 por x. Recordad, fx menos mx. Haciendo mínimo como múltiplo, queda el límite cuando x tiende a menos infinito de x cubo menos esta x multiplicada por el mínimo como múltiplo, que es x cuadrado menos 9. Y abajo x cuadrado menos 9, que es el denominador común. Seguimos operando. Esto es el límite cuando x tiende a menos infinito de x cubo menos x cubo, se va a ir. Va a quedar menos x por menos 9, 9x. Y debajo x cuadrado menos 9. Queda infinito entre infinito. De hecho, queda menos infinito entre infinito. Y como gana el grado de abajo, este límite da 0. Por tanto, la asíntota oblicua es igual a 1x o simplemente x más 0. Es decir, igual a x, que es la bisectriz del primer cuadrante.